está en la casa del Señor. Si no, al menos me voy a ir allá arriba, le voy a traer un sotanudo para que ponga orden, hermano. Sí, porque allá arriba sí es cierto que meten orden en eso, de veras. Entonces tome su lugar, no se mueva de ahí donde está, no pierda el tiempo, esté atento en el mensaje. ¿Sabe, hermano? Yo he aprendido algo. Dios me habla todos los días de mi vida. Amén. Todos los días. Yo no sé a usted, pero a mí Dios me habla todos los días de mi vida. Y me habla cuando estoy orando. Y me habla cuando estoy compartiendo con alguien de la palabra. Y cuando alguien está predicando, en algún momento de esa predicación, ¡claro!, viene la respuesta del Señor. Pero si no estoy atento, hermano, el enemigo me arrebata esa bendición. Así que yo le voy a pedir que con reverencia, con respeto, los jóvenes, los adultos, los niños, atentos a lo que el Señor quiere enseñarnos. Hoy nos van a dar comida. Y si usted tiene hambre, aprovechese para comer. Amén. Amén. Hermana Lynn Zavala, le damos un aplauso al Señor. Ella tiene una palabra para nosotros esta noche. Que el Espíritu Santo se glorifique en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Amén. Hasta que vengo con mascarillas que me hacen con así. Es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad pararse frente al pueblo de Dios y traer palabra. Como siempre les digo yo a mis hijos, no son chayotes los que tienen enfrente, son el pueblo amado del Señor y escogido, lavados en su sangre. Y si usted no ha sido lavado en la sangre o no está seguro de que fue lavado en la sangre de Cristo, tiene que asegurarse de que eso venga a su vida, si no ha venido. Quiero comenzar este pequeño mensaje contándoles una historia. No sé cuántos de aquí tienen dotes para la jardinería. Yo no soy muy buena, pero poquito a poco he ido aprendiendo. Y quiero contarles una historia sobre el bambú japonés. No hay que ser un agricultor para saber que una buena cosecha requiere de una buena semilla, de buen abono y un riego apropiado. Normalmente al plantar la semilla, el agricultor no se queda frente a la semilla sembrada esperando su crecimiento, porque sabe perfectamente que todo necesita un tiempo. Cultivar bambú japonés no es apto para impacientes. Y ya les voy a contar por qué. Su proceso es distinto al de otros. El bambú japonés es una de las plantas más lentas en crecer en todo el mundo. Durante los primeros 7 años, y esto quiero que lo comparen con sus vidas espirituales cuando nacen de nuevo, cuando son plantados y cimentados en Cristo Jesús, que es la roca verdadera. Durante los primeros 7 años es muy poco lo que se puede apreciar de su crecimiento. Quizás un cultivador inexperto no tendría la suficiente paciencia y abandonaría el proyecto. Sin embargo, al llegar el 7º año, en solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no crecía durante los primeros 7 años? No es que no creciera, sino que durante los primeros 7 años de aparente inactividad, el bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitiera sostenerse cuando empezara el crecimiento. Nuestra vida es muy parecida a la del bambú. Deberíamos tener paciencia y esperar a que en nuestro interior se genere primero una transformación que nos lleve a la madurez y a que se formen raíces espirituales sólidas y firmes, para que podamos estar sustentados en una base sólida y entonces crecer. No podemos saltarnos las etapas propias de la vida. Lo debemos pretender hacer sin pasar por todo el proceso que nos llevará a ser primero. Tal vez si en este momento estás pasando por una situación de incertidumbre y no estás consiguiendo lo que tanto estás anhelando, ten paciencia. Quizás Dios todavía no terminó de desarrollar las raíces tan necesarias para tu crecimiento.
¿Por qué los bambús desarrollan esas raíces y por qué lo debemos comparar con nuestras vidas? Porque cuando las tormentas vienen, muy poco bambú cae al suelo, porque sus raíces son tan profundas y tan bien arraigadas a las rocas del subsuelo que no lo arranca cualquier cosa. Así debe ser nuestra vida espiritual. La enseñanza, se me regalan agüita, porfa. La enseñanza que quiero compartir hoy con ustedes se llama 33 verdades acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona como usted y como yo. Es la tercera persona de lo que llamamos o conocemos como la Trinidad Divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchos, durante muchos años han querido enseñar que Él es solamente una fuerza activa y no es una fuerza activa. Él es una persona como usted y como yo. Y a través de la palabra se los voy a mostrar el día de hoy y vamos a aprender juntos. Aunque muchos cristianos pasan por alto la importancia del Espíritu Santo, las Escrituras son claras. No solo acerca de su rol vital, pero también acerca de sus acciones divinas. A continuación vamos a detallar las 33 cosas incontables que el Espíritu Santo continúa haciendo por nosotros hoy en día. Lo primero es que Él nos ayuda. En Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Cuando usted no esté seguro en qué situación moverse, hacia dónde, Él le va a dar la respuesta siempre y cuando usted busque la ayuda correcta. ¿Por qué? Porque a veces buscamos la ayuda en el mundo. A veces buscamos el consejo en el mundo. Y no digo que esté malo. Para eso hay mucha gente que ha estudiado 5, 6, 7 años y han sacado doctorados. Pero quien tiene la verdad es el Espíritu Santo. Amén. Porque Él conoce la verdad de Dios. Amén. La segunda verdad es que nos anhela. En Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en nosotros, y habla de Dios, ¿verdad?, nos anhela celosamente? No sé cuántos de ustedes tienen ese anhelo también por Él. Debemos de tenerlo todos los días, ese anhelo de que Él sea la primera persona que saludemos en el día y la última con la que nos despidamos antes de ir a dormir. Ese anhelo debe ser recíproco, porque Él nos anhela celosamente. ¿Qué es celosamente? Que no nos quiere compartir con nadie. Amén. Así como Dios no comparte su gloria con nadie, el Espíritu Santo no nos quiere compartir con el mundo, no nos quiere compartir con las tinieblas. Él quiere que seamos uno con Él, para que no hagamos cosas equivocadas en nuestras vidas. La tercera verdad es que nos enseña. Y en Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí a veces se me olvidan, se me van los fuses. No sé si el dedo o es el estrés o el momento, pero a mí me ha sucedido que a veces se me van las cosas y se me fueron. Y el Espíritu Santo, con todo amor, cuando yo le he pedido que me recuerde algo, Él lo hace. Él lo hace como el mejor amigo y el amigo fiel que debemos tener siempre. Ahí además dice que nos habla. En Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol existe. No solamente fue que en el principio existía, no, ese árbol existe y está en medio del paraíso de Dios. Y de él vamos a comer usted y yo. Y si usted no está seguro de eso, arrepiéntase y conviértase y traiga el conocimiento de que usted es salvo. Venga al conocimiento de que usted es salvo, de que su salvación existe y está latente en el día de hoy. Dice también que Él nos revela. Y en 1 Corintios 2:9-10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios
Nos las reveló ¿a quiénes? A nosotros, por el Espíritu, y ese Espíritu está con mayúscula. No es un espíritu de adivinación, no es el espíritu que va al mundo a buscar ante la hechicera, ante la brujera, a la que practica brujería, a la que lee el tarot, al que le lee la Biblia. No, es el Espíritu de Dios el que revela, que no es nunca comparable con el espíritu de adivinación que manejan las brujas, o que manejan muchos satanistas que dicen ven el futuro, lo que hacen es manipular a las personas, ¿verdad? Llevarlas a error. Porque el Espíritu todo lo escudriña, y vean qué poderoso que es el Espíritu, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Oiga, el Padre que es infinito desde la eternidad hasta la eternidad, el que puede escudriñar es el Espíritu Santo. Así como no va a tener el poder de moverse en su vida, ¿cómo no va a tener el poder de, y solo cómo no va a ser usted capaz de darle el poder de gobernar su vida? Porque a veces no somos capaces de gobernar, a veces creemos que nosotros podemos, ¿verdad? Y queremos ayudarle a Dios y que nos queremos muy tarde, si no. Ahí es donde debemos aprender a abandonarnos en Dios. Dice que nos instruye, y es una parte sumamente importante. Dejarse instruir por el Espíritu Santo, que no es lo mismo que dejarse guiar. ¿Por qué? Porque instruir es cuando usted recibe instrucciones precisas y usted sigue esas instrucciones, y guianza es cuando usted pide guianza. Son dos cosas diferentes. A veces a usted le dan instrucciones aunque usted no las haya pedido. ¿Ok? Dice que nos instruye, y en Hechos 8, 29 al 31 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Vean qué importante. Acudiendo Felipe, le oyó al que estaba montado en el carro que leía al profeta Isaías, y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y el que estaba en el carro le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Qué fue aquello? Felipe siguió las instrucciones del Espíritu y trajo revelación a aquel hombre que anhelaba conocer de Jesús. Trajo revelación a la vida de aquel hombre. ¿Cuántas veces usted ha estado sentado en una banca de un parque y se le sienta una persona a la par y usted no es capaz ni siquiera de decirle buenos días, o no somos capaces ni de decirle buenos días? No somos capaces siquiera de demostrarle que tenemos un Dios vivo que nos hace amar más allá de nuestra vista física y más allá de nuestros sentimientos, y ni siquiera buenos días le decimos a esa persona. Y el Espíritu Santo tal vez empujándonos a que no solamente digamos buenos días, sino que háblele al Señor, háblele, porque usted no sabe, y si usted desobedece, no le vaya a pasar que cuando esa persona se para y fue a cruzar la calle, lo mató un carro y era la oportunidad de salvación a través de usted. Y usted se quedó ahí simplemente viendo los pajaritos como cantaban, o las ardillitas comiendo. Entonces, las instrucciones son sumamente necesarias e importantes. Del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay que aprender a discernir lo que viene del Espíritu y pesar los espíritus. Testifican acerca de Jesús. En Juan 15, 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo, de quien da testimonio, ni siquiera es del mismo. Él da testimonio de Jesucristo, porque Él está claro cuál es su lugar. ¿Cuántos de nosotros a veces ni siquiera estamos claros cuál es nuestro lugar? Y queremos tomar el lugar del Señor, o queremos robarle la gloria al Señor. O creemos que lo que es de Dios es nuestro, y no es nuestro, es de Dios. Simplemente somos administradores de lo que Dios puso en nuestras manos. Simplemente somos eso, ¿verdad? Dice que nos consuela. Y qué lindo que es cuando nos sentimos, ¿verdad? Ahí en el suelo, como una cuecha, como una saliva, cuando no sea tan machuco, como una salivilla ahí tirados en el suelo, ¿verdad? Qué lindo que el Espíritu Santo viene y nos consuela. ¿Verdad? Dice en Juan 14, 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué? Porque el primer consolador que tuvo el privilegio de conocer esta tierra fue Jesucristo. Él vino a consolar,
Dice que Él veía las ovejas y tuvo compasión de ellas. Y por eso las consoló con su palabra, por eso las bendijo con su palabra y les dio consuelo a través de sus palabras, ¿verdad? Para que sean con vosotros para siempre. Otra es que Él nos llama. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero el llamamiento suyo no lo hace un apóstol, el llamamiento suyo no lo hace un profeta, no lo hace un maestro, no lo hace un pastor. El que lo llama a usted a servir es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo llama a usted, que usa a un hombre, a una mujer o a un ministerio para levantarlo, para darle cobertura y para darle impulso. Bendito Dios por esas personas, pero quien los llama es el Espíritu Santo. En Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, palabra importante el ayuno, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahí no fue el Padre ni el como quiera decirle, no. Ahí fue el Espíritu Santo. Igual que a usted y a mí, el que nos llama es el Espíritu Santo. Dice que nos llena. Y debe haber llenura y plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Porque si usted y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar llenos de otra cosa. Y si estamos llenos de otra cosa que no sea el Espíritu Santo, estamos en problemas. Yo hoy quiero que usted ponga sus barbas en remojo y empiece a analizarse en el amor de Dios de qué está lleno usted. Si está lleno del Espíritu Santo, está lleno de los afanes. Mire, si está lleno de afanes y preocuparse, sirviera para algo, el 99% del mundo sería millonario. Porque así, si usted tiene tiempo para preocuparse, tiene tiempo por dar. Se lo pongo así. Preocuparse no sirve para nada. Para nada sirve. ¿Ok? Entonces debemos de pasar llenos del Espíritu Santo. En Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Fíjense qué clase de poder, ¿verdad? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. ¿Usted quiere tener de nuevo para predicar? ¿Usted quiere tener hambre por las almas, de ir y predicar, de ir a buscar a aquel que está perdido? Llénese del Espíritu Santo. Amén. Pero mire, le voy a ser franco: si desperdiciamos 5 o 6 horas viendo novelas en la televisión, o 5 o 6 horas pegados en donde no debemos, no podemos estar llenos de dos cosas, porque no, dice la palabra que no hay comunión de la luz con las tinieblas. O una cosa o la otra, pero no se puede jugar a dos caras. Porque el Espíritu Santo no es de dos caras, el Espíritu Santo es de una sola cara. Amén. ¿Verdad que sí? Dice que nos fortalece. En Efesios 3, del 14 al 16 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué nos fortalece? Porque vamos a recibir embates. Porque cuando usted camina en el poder de la unción, en el poder de Dios, en la voluntad de Dios, no piense que el enemigo no va a querer venir contra usted. No piense que el enemigo se va a quedar ahí aplaudiéndole o haciéndole nada más así. No, olvídese. El enemigo va a querer venir contra usted, pero él está vencido. Amén. En el nombre de Jesús. No es que ya lo vamos a vencer, no, es que él está vencido. Y más grande es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Así que, aunque dé pataletas de cucaracha medio morir, está vencido. Amén. ¿Se ha levantado? ¿Se quiere levantar? Sí, pero hasta donde el Señor le permita. Amén. Porque si Él conspira contra usted, estoy segura que no lo hace con la voluntad y la aprobación del Padre, a menos que usted esté en pecado, que ya esos son otros 100 pesos, como dicen, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. Si usted anda en pecado, ya eso es otra cosa. ¿Ok? Dice que ora por nosotros. En Romanos 8:26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. Eso se lo estoy agregando yo, delante del Padre. ¿Para qué? Para que usted no crea que es que Él intercede por nosotros delante de quién, no, obviamente delante del Padre, ¿verdad? El Todopoderoso. Profetiza a través nuestro. Y ahí tiene usted que tener mucho cuidado el que, el que tiene llamamiento profeta. ¿Quién profetiza a través suyo? ¿El Señor? ¿El Espíritu Santo? ¿O otro espíritu? Hay que tener mucho cuidado. Y hay que estar llenos, como les decía, para poder pesar los espíritus, para poder pesar la palabra que viene. Porque el enemigo va a querer siempre tergiversar y va a querer utilizar su boca, porque usted es una persona de testimonio y va a querer. ¿Ok? Entonces, dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y guárdese, hijos, guarde el Señor de traer profecía de nuestra boca, o de nuestra carne, de nuestros pensamientos o de nuestra humanidad. Que vea que aquí no está el Señor poniendo muy claro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y hablan actualmente inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, como se lo decía una vez anterior, usted no puede sentarse y comerse todo lo que le traigo. Se tiene que pesarlo delante de Dios. Si aquello que viene es realmente de Dios, aunque claro, a veces no nos gusta porque las palabras no siempre nos agradan lo que el Señor trae, pero hay que pesarlo delante de Dios para ver si viene o no viene el Señor, ¿ok? Dice que da testimonio de la verdad, y esto es algo sumamente importante. En Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Si usted está diciendo la verdad, si usted está hablando con la verdad, aunque la persona no le crea, aunque se levante contienda, el que va a dar testimonio de la verdad es el Espíritu Santo. Él es el que nos redarguye de juicio, justicia y pecado, ¿verdad que sí? Cuando usted tenga que venir a hablar a una persona y a confrontarla con la palabra de verdad, con la palabra de Dios que es verdad, tal vez la persona se golpee, tal vez la persona no la acepte en el momento, pero no es su deber que esa persona entre en conocimiento de la palabra. Es el Espíritu Santo el que le va a dar testimonio de la verdad a él, ya que aquello que usted está hablando es verdad. Es el Espíritu Santo el que le va a dar testimonio a esa persona de que sí, ahí hay algo, como me sucedió a mí. Yo me convertí, al igual que mi hermano pastor, a los 10 años, porque el Espíritu Santo me trajo convencimiento de la verdad. A mí me habían criado en un hogar católico, mal católico, porque solamente el Jesucristo que conocían nacía en diciembre y lo mataban en Semana Santa. Ese era el Jesucristo que ellos conocían, nada más. O sea, ese era el Dios que ellos vivían. Y iban a misa en diciembre y en Semana Santa, nada más. Entonces, imagínense ustedes qué clase de vida cristiana o de vida espiritual llevaba mi familia. Y a mí había un montón de cosas que no me cuadraban, que no me calzaban con lo que me querían enseñar o con lo que me querían decir. A los 10 años, la iglesia bautista empezó a buscar jovencitos, chiquitos para llamar, y yo me fui para la iglesia bautista, la primera iglesia bautista en Atillo 1, y ahí me convertí en Señor. Me bauticé en aguas, recibí un montón de palabras que era lo que mi corazón tenía hambre y sed de la palabra de Dios, de la verdad. Amén. ¿Okay? Entonces es sumamente importante. ¿Por qué? Porque eso que era que el Espíritu Santo me tenía preparada y marcada para algo. Que después es cierto, después hice algo que no debía haber hecho porque volvía al camino viejo, por decirlo así. Pero bueno, en el momento el Espíritu Santo trajo testimonio de lo que era la verdad en mi vida. Dice que nos trae alegría. En 1 de Tesalonicenses 1:6 dice, vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. Miren, normalmente cuando estamos en problemas, cuando estamos pasando luchas y pruebas, no hay nada más hermoso que el refrescamiento que trae la palabra del Espíritu Santo a nuestras vidas. Es como el oasis en medio del desierto. Es como aquel vaso de agua en medio de toda la sequedad que siente uno.
Porque a veces, mire, el que me diga que cuando son tribulaciones le dan ganas de orar, de alabar al Señor y de ayunar, y bendito sea el Señor, lo bendigo por eso. Pero es bien duro cuando están en tribulaciones tener ganas de, ¿verdad? Sin embargo, es cuando más lo debemos de hacer. Y Él nos va a traer alegría en medio de todo. Dice que nos trae libertad. En 2 Corintios 3:17 dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, no libertinaje. Son dos cosas muy diferentes. Hay libertad, no libertinaje. Libertinaje es hacer lo que yo quiera, dándole gusto a mi carne, dándole gusto a mis ojos, dándole gusto a lo que no viene de Dios. Es muy diferente a lo que es libertad. La libertad es que usted pueda caminar y sentirse libre, libre de predicar el Evangelio, libre de amar a las personas, libre de poder ir en un autobús orando por aquellos que tal vez usted no conoce, pero que van ahí y tienen una necesidad. Y como usted y yo tenemos poder, nuestra oración puede cambiar. Amén. Hasta las atmósferas en las que estamos. ¿Verdad que sí? Esa es la libertad que tenemos. Debemos ser libres de predicar inclusive el Evangelio, porque ese es el primer llamamiento y el primer ministerio que tenemos todos. Todos tenemos ese llamamiento. Como lo ha dicho muchas veces nuestro pastor desde aquí, desde el púlpito. Si usted dice que usted no tiene ministerio, mire, no miente. El primer ministerio es ir y predicar el Evangelio. Amén, amén, aleluya. ¿Okay? Dice que nos ayuda a obedecer. Qué importante, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo nos ayuda a obedecer. En 1 de Pedro 1:22 dice: al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Por qué nos ayuda a obedecer? Porque si usted y yo no obedecemos, no vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque la obediencia es una de las llaves para todo en nuestras vidas. Para ver la bendición de Dios, para acceder al llamamiento, para acceder al ministerio, para el crecimiento espiritual que debemos tener, para el crecimiento como personas. Yo vivo a veces, parece una repetidora, una lorita en mi casa, porque te hablo durísimo, ¿verdad? Ven. Yo paso repitiéndoles a mis hijos: obedezcan, obedezcan, obedezcan. Y como voz de profeta que el Señor me ha dado, cuando desobedecen, ¡guau!, se llevan el sopapo. Entonces, ¿qué les digo? Yo les dije que obedecieran, no quisieron hacer caso. Y así yo pienso que el Señor nos habla. El Señor nos dice: obedezcan, obedezcan. Miren, esto es lo que tienen que hacer. Y como no hacemos caso, en seco contra las paredes, ¿verdad? Contra un muro en seco, y ahí sí, ya cuando nos llevamos el guamazo no nos queda más que obedecer, ¿verdad? Pero no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que lo obedezcamos sin necesidad de llevarnos el guamazo. Amén. ¿Sí? Dice que el Espíritu Santo invoca el retorno de Jesús. Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Ven, Señor Jesús. Y el que oye diga: ven. Ven, y el Señor que tiene Jesús. sed, venga. Ven. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Qué maravilloso es. Amén. Yo viendo todo lo que sucede desde que sucedió la última luna de sangre, que fue para el final de principio de Sukkot, hace unos días atrás de la celebración de las cabañas en Israel, se ha levantado una oleada tremenda de violencia contra el pueblo de Israel. Siempre ha habido, cada vez que han habido esas 4 lunas de sangre, han marcado grandes etapas en la historia de este planeta, de este mundo. En 1492, en septiembre, fue la cuarta luna de sangre, y América fue descubierto en octubre de 1492, el continente americano, y se amplió el mundo que existíamos. En 1948, después de que pasó la cuarta luna de sangre, Israel fue reconocido como país, como Estado independiente y libre. Hasta que se me pone la piel chinita de pensar. Es increíble todo lo que ha sucedido y ha estado muy marcado. Por eso, aunque no sabemos el día y la hora en que la de venir,
podemos leer los tiempos y somos entendidos. Una etapa se cerró y otra etapa se abrió. Desde el 27 de septiembre, que fue la última luz de sangre. Ese cuarteto que hubo el año pasado y este año. Dice que nos transforma el Espíritu Santo. En 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa es una transformación diaria. Esa es una transformación diaria desde el primer día en que nacimos de nuevo a Cristo Jesús hasta el día en que Él nos tome nuestra tierra y nos lleve con Él. Es una transformación diaria. Porque siempre vamos a tener cositas, porque vivimos en una carne, porque vivimos en nuestra vanagloria, porque vivimos en nuestro pobrecito yo, es que aquel hermano me hizo feo, es que aquel otro me guiñó el ojo muy feo, aquel no me saludó. Entonces vamos a ser transformados todos los días, a veces por cosas pequeñitas y a veces por cosas muy grandes, pero vamos a tener que ser transformados diariamente. ¿Ok? Dice que mora en nosotros, sumamente importante. ¿Qué espíritu mora en usted y qué espíritu mora en mí? ¿Mora el Espíritu de Dios? ¿O mora otro espiritillo que no es el de Dios? ¿Qué espíritu mora en usted y qué espíritu mora en mí? Lo ideal es que mora el Espíritu Santo, ¿ok? En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? ¿Okay? Si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, porque a veces nos comportamos como si no fuera así. ¿Verdad que sí? Pues a veces. Sí, la voy a dejar ahí picando, como dice. Dice que nos libera. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y si usted no camina en el Espíritu, usted camina por la ley. Y cuando usted camina en el Espíritu, usted es salvo y camina bajo la gracia. Pero si usted camina en la carne, usted camina por la ley. Y la paga del pecado bajo la ley es muerte. Entonces, pellizquémonos a caminar en el Espíritu. Pellizquémonos a caminar en el Espíritu. Para que seamos libertados y no debamos caminar bajo la ley. Porque ni siquiera seríamos capaces en este momento de vivir bajo la ley. Yo no sé si ustedes se han puesto a analizar o han estudiado lo que representaba la ley judía. Por la mínima eran apedreadas las personas. Por la mínima fuera del campamento hasta que se purifique. O sea, era bien rudo vivir bajo la ley. Yo no quiero vivir bajo la ley. Yo prefiero vivir y morar y caminar en el Espíritu y vivir bajo la gracia todos los días de nuestra vida. Dice que nos renueva. En Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que no es que usted tiene que dejar de hacer misericordia, que no es que usted tiene que dejar de hacer las obras, no, porque por los frutos nos somos conocidos, por lo que hacemos, por la forma en que caminamos somos conocidos. Pero ninguno de nosotros por obras va a llegar a ser salvo. La salvación no es por obras. Y necesitamos ser renovados por el Espíritu Santo todos los días para entender eso. ¿Ok? Y viene una parte que me gusta mucho. Es: produce fruto en nosotros. Gálatas 5:22 y 23 dicen: mas el fruto del Espíritu, y ese Espíritu está con mayúscula, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué frutos da usted? ¿Qué frutos doy yo? ¿Perfectos? No somos perfectos. Yo no estoy hablando de perfección. Porque si no, aquí no quedaría títere con cabeza. Pero ¿qué frutos damos? ¿Qué frutos damos? ¿Somos de testimonio para las demás personas?
¿De qué habla su boca? ¿Qué sale por su boca? ¿La palabra de vida o hablamos peor que el mundo? O cuando nos juntamos con el mundo ni distinción hay entre los del mundo y nosotros. ¿Qué frutos damos? Cuando trabajamos en una oficina marcamos la diferencia. Trabajamos esa milla extra. No digo que seamos esclavos, porque también ya hemos hablado de eso y tampoco es legal ser esclavos del mundo, pero marcamos esa diferencia realmente, haciendo las cosas con excelencia. Tal vez empezando por lo básico, para que cuando nos lleguen y nos digan, pero ¿vos por qué te quedas un ratillo más? ¿O por qué vos sos tan sapos, como dicen el mundo? Y decirle, no es que soy sapo, es que Cristo mora en mí y el amor de Dios me hace ser diferente. El amor de Dios me hace amar a aquel que no es digno de ser amado, tal vez porque se las pasa buscando los problemas con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, procuremos dar el fruto correcto. Nos da dones. El libro de Efesios 4 para mí es una delicia sentarme a leerlo, es una maravilla de tapa, es hermoso. Cada vez que me siento a leerlo, el Espíritu me revela algo diferente, que me regala algo diferente de todos esos versículos que están ahí. Y en el 4:8 dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y aquí está hablando de Jesucristo. Y dio dones a los hombres. Amén. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hermano. Tenga cuidado cuando oran por usted. Tenga cuidado cuando ora por otra persona. Y se lo digo porque yo lo aprendí así y tuve que quitarme esa mal aprendizaje. Dios no le da a usted espíritu de discernimiento. Dios no le da a usted espíritu de sabiduría, ni espíritu de inteligencia, ni ministra espíritu sobre otras personas. Porque el Espíritu es uno y es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y los dones que Él nos da a nosotros son de Él. Nosotros lo que tenemos son dones y lo que podemos impartir y pedirle al Espíritu Santo que traiga sobre los demás son dones, no espíritus. Porque ahí estamos trayendo otras cosas sobre las personas. Muy clara en la palabra, Él nos dio, el Espíritu nos dio dones a nosotros. Entonces, si a usted viene y le ponen las manos y empiezan a orar repartiendo el Espíritu, que no sea el Espíritu Santo, porque solamente hay un Espíritu. Y los dones del Espíritu, o sea, los dones le pertenecen al Espíritu. Hay que estar muy claros en ese sentido. Porque el pueblo perece por falta de conocimiento a veces. Y a veces dejamos que nos pongan las manos encima cualquier persona y no sabemos qué es lo que está ministrándonos y traigo espíritu de revelación sobre esa persona. Va a ver a quién le pone las manos y a quién le da espíritu de revelación, porque yo no quiero ser adivino y quiero sentir al enemigo bajo ninguna circunstancia. Lo que el Espíritu da son dones. Tengamos eso muy claro, por favor. Dice que Él nos guía. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí es donde debemos estar claros. ¿Cuál es la guianza? La que pedimos todos los días. Todos los días de nuestra vida. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Cuál es ese Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Él nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo es uno con Dios. Así que Él nos va a mostrar la verdad y la revelación de lo que el Padre anhela para nuestras vidas. Ya casi terminamos. Nos convence. En Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A usted le toca predicar. A usted no le toca convencer a las personas. Porque el que convence es el Espíritu Santo. A usted y a mí lo que nos toca es predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Y el convencimiento lo va a dar el Espíritu de Dios. ¿Okay? Dice que nos santifican. En 2 de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados del Señor.
que de Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Importante es agradecerle a Dios que desde el principio de la fundación del mundo ya Él nos había elegido para salvación y nos había santificado y nos santifica todos los días para esa salvación, para esa vida eterna. Sumamente importante estar agradecidos con esa santificación. Y esta es otra parte que es muy importante. El punto 28 dice: nos da poder. Y Hechos 1:8 dice, es la base del sustento: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y al otro día me gustó mucho cuando el pastor Cristian comentaba que el hablar en lenguas no es sino algo que el Espíritu da, pero eso no es garantía de que usted ya recibió poder. El bautismo de las lenguas en el Espíritu es algo que el Espíritu le da, y yo no he visto que a todas las personas se los dé. No todas las personas tienen el bautismo en lenguas, y hay personas que se sienten mal porque no tienen el bautismo en lenguas. No se sientan mal, el Espíritu da conforme Él quiere y no se lo da a todos. Amén. Pero lo que usted sí tiene que tener es muy clarito, es que cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, usted tiene que ser lleno de poder, porque ese es el poder que usted va a tener para ir y predicar, para hablarle a la montaña y que la montaña se quite del medio, por medio de la fe. Ese es el poder que nos da el Señor de caminar en su perfecta voluntad, haciendo lo que Él quiere para nuestras vidas y no lo que nosotros creemos que debemos hacer. Dice que nos une. En Efesios 4, del 3 al 4 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué espíritu tiene usted? ¿De unidad de la iglesia o de separación? ¿Qué espíritu tenemos? ¿De unificar la iglesia o de que cada quien agarre por su lado? No, en algún momento así será, porque el Espíritu lo ha marcado para algunos ministerios y para algunas personas. Pero ¿cuál es el espíritu que se mueve en estos momentos? El de amarnos, el de unificarnos, el de jalar todos juntos hacia adelante la carreta, o la visión que Dios ha puesto en las manos de los pastores, o de yo jalo para acá y usted jale para allá y yo jalo para allá y el otro jala para allá. ¿Qué espíritu tenemos? Cuando nos dice que el Espíritu nos une, nos llama a unificación. Amén. Analicemos en qué espíritu nos estamos moviendo, si en el poder y la perfecta voluntad del Espíritu Santo de unificación. Dice que nos sella, nos aparta, nos tiene escogidos. En Efesios 1:13, en Él, hablando de Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo anhelo en mi corazón que mi familia toda completa, y no hablo de mi hogar, sino de mi familia, la carne, toda sea sellada con el Espíritu Santo de Dios, porque eso representa que todos van a ser, que todos estarían ya salvos, que ya todos van a irse en el momento que el Señor lo decida, y no van a tener que sufrir lo que le espera a esta tierra y lo que le espera a aquel que no esté sellado con el Espíritu Santo. Pero a veces depende de usted y de mí, del testimonio que demos, si ellos se convierten en algo. Ese sello venga sobre ellos. Depende de usted y de mí, de nuestras oraciones, de nuestro ayuno, del tiempo que dediquemos a clamar por esas almas que están ahí. Dice que nos da acceso al Padre. Efesios 2:18 dice: porque por medio de Él, Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Amén.
Y ese espíritu es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Él nos da acceso directo al Padre. También. Dice que nos habilita para esperar. Qué duro, ¿verdad? A veces esperar. Es difícil esperar muchas veces. Nos habilita para esperar. Dice en Gálatas 5:5, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de justicia. A veces queremos que el Señor haga justicia en nuestro tiempo. Y esa justicia divina la tomamos como una muletilla. Que se pudra en la cárcel porque mató a fulano de tal. Esa es la justicia divina. ¿A quién fue usted? ¿Quién lo nombró usted pues? Para venirse a ensuciar la boca hablando de la justicia divina. Que Dios me haga justicia